Muy bien, nuevamente buenos días a todos y gracias por unirse a nosotros en este webinar YouMatch. Mi nombre es Elisa Rivera y pues soy quien les estuve enviando información y todo lo correspondiente a este curso. Ahora sí que es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy y es que les comparto que es un evento posible gracias al patrocinio de Meconsa, empresa que por más de 35 años se ha dedicado a llevar bienestar y confort a la sociedad mexicana a través pues, de soluciones innovadoras en el sector del aire acondicionado. Y es que les comparto que en Meconsa creemos en el poder de la capacitación y del conocimiento compartido. Si tú sabes algo, compártelo, hagamos que la industria crezca con buenas prácticas. Es por este motivo que organizamos estos cursos para empoderar a nuestros valiosos aliados, que son ustedes, los profesionales del aire acondicionado. Ustedes allá afuera son quienes nos ayudan a llevar todo ese bienestar y todo este confort. Y pues hoy no solo vamos a explorar las últimas tecnologías y tendencias en el sector, sino que también tendremos la oportunidad de aprender cómo aplicar todas las soluciones en los proyectos diarios para siempre ofrecer el mayor valor a nuestros clientes, que al final de cuentas es lo más importante, el valor que le llevas a los clientes allá afuera. Les comparto también que además de ofrecer estos cursos formativos, en Meconsa nos comprometemos a brindar una atención personalizada para cada uno de sus proyectos. Sabemos que cada proyecto tiene necesidades muy específicas, es por eso que damos una atención personalizada. Siempre estaremos para apoyarlos y les comparto que contamos con un amplio inventario de equipos Train y marca reconocida por su calidad. Es por ello que ofrecemos marcas como Train reconocidas por su calidad para dar el mayor valor al cliente. Entre el inventario que tenemos se encuentran unidades paquete, chillers, TBR, UMatch y más. Ahora sí que al final les paso mis datos para que tengan más información. Y también muy interesante porque hacemos envíos a toda la República y tenemos disponibilidad de entrega inmediata. Sabemos que allá afuera, pues los tiempos marcan la diferencia, los tiempos de entrega. Entonces, como mencioné, nuestro objetivo en este webinar es no solo brindarles una actualización, sino también asegurarnos de que tengan todas las herramientas y el apoyo necesario para sobresalir en este campo, pues que es tan competitivo. Gracias nuevamente por estar aquí. Estoy segura de que este será un tiempo bien invertido para todos y espero que encuentren este webinar tanto informativo como inspirador. Antes de empezar, les comparto lo siguiente. Vamos a organizarnos para que sepan un poquito la dinámica, sobre todo los que son nuevos aquí. La sesión de preguntas y respuestas será al final. Por favor, en cuanto les salga una duda, escríbanla en el chat y yo la iré apuntando para leerla al final. Sé que unos somos más penosos que otros, entonces les recuerdo que está la opción de enviarme mensaje privado a mí. O sea, le ponen aquí Elisa Rivera en el chat y ya me pueden enviar mensaje privado. Recordemos que no hay dudas más o dudas menos, todas son válidas aquí en este curso. Sobre la constancia que me estaban preguntando ahorita, se entrega a partir de un formulario que voy a enviarles por este chat de Zoom en cuanto termine el webinar. Entonces tendrán constancia solo los que se queden al final. La repetición se publicará en nuestra página de LinkedIn. Al final les paso la liga para que nos sigan. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra primera sesión. Doy la palabra al ingeniero Enrique Saldívar de Tren. Adelante, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Elisa. Gracias por la presentación. Vamos a ver el tema de UMass. Voy a cancelar el video de mi imagen para tener una mejores datos y que no se trabe la presentación. Y al final, en la sección de preguntas y respuestas, vuelvo a abrir la imagen para que podamos verlo personalmente, algún detalle, básicamente, y para que me vayan conociendo, como dice. Bueno, los objetivos del curso básicamente sería el conocimiento de los componentes, debido que muchas unidades sí las conocemos, las vemos y se nos hacen muy parecidas, pero parte de para ver las nuevas tecnologías es que en verdaderamente tenemos que saber sus componentes electrónicos y tener una idea del funcionamiento de los equipos. También es importante conocer las unidades internas porque esta es una unidad UMass. No es una unidad, vamos a decir, que les llamamos CIR 16, CIR 23,
que básicamente son casadas nada más con una unidad de pared. Esas unidades, pues lógico que son un poco más fuertes en su lazo de comunicación, pero esta variedad de equipos tiene muchas bondades que otras unidades no lo tienen y que lo vamos a ver al principio. También la variedad de controles que tiene la unidad para que vean la gama en la que puede trabajar este equipo y las múltiples utilidades que tal vez les ayude en sus proyectos y que vean que en verdad estos equipos solamente por tener ciertos limitantes no indican que no es un buen producto. Sí es un buen producto, pero miren todo lo que puede hacer la máquina. Puede conectar, son unidades que pueden ser desde 1 tonelada hasta 5 toneladas. Puede manejar una variedad de 3 tipos de evaporadora y puede trabajar con 3 controles de pared y con un control inalámbrico. Todas pueden trabajarlo y poco a poco lo voy a ir explicando. Vamos a empezar con los equipos. Como yo les dije, vamos a hablar de unidades exteriores, unidades interiores, controles y también una parte de solución de problemas para verificar y ayudarles un poco el entendimiento de cómo operaría este equipo. Vamos a empezar con las unidades exteriores. La unidad exterior, su nomenclatura siempre va a ser en lo que es UMass o equipos Train, en la mayoría de los casos, sería el 4 que indica el refrigerante del equipo, el dígito T indica que es fabricado por Train o fabricado para Train, la X que nos indica bomba de calor. Quiero decirles que este tipo de equipos nada más son para lo que es en venta en el mercado del país, o sea, México, son nada más bombas de calor. Si ustedes piden una máquina con un dígito solo frío, les van a surtir una máquina bomba de calor. El dígito K nos indica que es una unidad exterior. El 6 y el 5 nos va a indicar la serie y el tipo de conexión que tiene para la tubería de refrigerante. Los siguientes 2 dígitos nos va a indicar la capacidad, que cuando nosotros la vemos con un solo ventilador, puede ser desde 1 tonelada hasta 3 toneladas. Con 2 ventiladores son nada más opciones de 4 y de 5 toneladas. El siguiente dígito nos indica la serie de diseño. Tengan mucho cuidado porque puede ser el modelo todo igual, pero si cambia el dígito de la serie de diseño, puede ser que esa máquina no sea compatible con su unidad evaporadora. El siguiente dígito, 1, nos indica que es monofásico y para la zona de nosotros, o sea, la zona de México, nada más son equipos monofásicos. No hay en venta equipos trifásicos. Y los últimos dígitos son a futuro por cambios de diseño o por cambio de fabricación o por algún otro detalle que hubo un cambio de la máquina, pero eso no indica que la máquina no sea compatible con los otros modelos. Vamos a ver lo que son las unidades evaporadoras. Como yo les dije, manejamos 3 tipos de unidad evaporadora que pueden ser compatibles con esta unidad condensadora. ¿Cómo las identificamos? Normalmente vamos a ver que su modelo es el 4, que como yo les dije, normalmente es el refrigerante. La M, que nos indica que es una unidad evaporadora y que es unidad interna. La X, que nos indica que es el tipo de unidad, si constante, solo frío y bomba de calor. Y les vuelvo a repetir lo mismo. Para nuestro mercado nomás va a haber pura bomba de calor. El siguiente dígito nos va a decir el tipo de máquina. Si es una C, es tipo cassette. Si es una D, nos va a indicar que es una tipo ducto o fan and coil. Si es una X, nos va a indicar que es una unidad piso-techo. El siguiente dígito, el 6, nos va a decir la serie. El siguiente dígito nos va a decir el 5, la conexión que es flare, como les había comentado anteriormente. Los siguientes 2 dígitos es la capacidad de las unidades. Quiero decirles que nada más la unidad fan and coil
Es la única que puede trabajar con 1 tonelada en adelante. Todas las demás máquinas, tanto cassette como piso techo, empiezan con capacidades de 1,5 hasta 5 toneladas. Nada más la Fan&Coil es la única que es de 1 tonelada de capacidad. El dígito G, que yo les digo que es la secuencia de diseño. Tengan mucho cuidado con la secuencia de diseño. Ha habido casos en donde el modelo es muy idéntico y nomás cambia la secuencia de diseño y con eso la hace no compatible. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver un poco más adelante. Estas máquinas no funcionan con un control de termostato convencional. Funcionan con controles de zona y con lo que nosotros llamamos un sistema de comunicación. Y el siguiente dígito sería el 1, que nos indica que es monofásico. ¿Qué características tenemos de las unidades del equipo? Las tenemos con un compresor rotativo, son de refrigerante 410A, tienen un rango de capacidad de 1 tonelada hasta 5 toneladas, una bomba de calor, serpentín cobre aluminio, recubrimiento Bluefin, que es un recubrimiento que le ayuda para un ambiente corrosivo o salino, pero no es de exposición directa. Si ustedes tienen equipos que van a estar a exposición directa a la brisa marina, en el manual vienen ciertas indicaciones de cómo debe de ir instalado el equipo y aparte se recomienda que también le pongan una protección contra ambiente marino. Todas las condensadoras, como hablamos, son monofásicas y tienen una precarga de refrigerante de 7,5 metros. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que las máquinas alcanzan una longitud de 30 y 50 metros, nada más vienen con una precarga de refrigerante a 7 metros. ¿Qué quiere decir? Que se le va a tener que agregar refrigerante si nosotros excedemos esas distancias. Si nosotros vemos, tiene muchas bondades. Tienen bondades de que las unidades hasta 2 toneladas tienen un alcance de 30 metros de longitud de tubería y una altura máxima de 10 metros. Pero las unidades de 3 hasta 5 toneladas tienen un alcance de 50 metros y una altura de 20 metros. Ok, pero también tenemos algunos puntos, por eso puse esta imagen. Los diseños de tubería normalmente y estas distancias se toma en cuenta de que la tubería hace una salida y sube hasta donde va a estar la unidad evaporadora perdón, hasta donde va a estar la unidad condensadora o baja hasta donde va a estar la unidad condensadora con límites de distancia, que son 50 metros. Quiere decir, si es una unidad de 3 toneladas o de 5 toneladas, su punto de conexión y su punto de llegada no puede ser mayor de 50 metros, pero sería de esta forma. No puede ser que se vaya de aquí y luego de aquí baje y luego se vaya acá arriba y luego de aquí suba y luego baje otra vez, suba y luego le demos vuelta por acá y luego demos otra acá y luego aquí bajamos y luego volvemos a subir y pasamos para acá. Ese diseño de tubería no puede ser susceptible y mínimo a las distancias máximas. El diseño normal y la trayectoria de la tubería debe ser como la que viene aquí indicada. Sale, si tiene que subir, sube todo lo que tiene que subir y después se va al trayecto hasta la llegada de la condensadora o la evaporadora, dependiendo el caso. No podemos dar muchas vueltas y recuerden que debe de tener un plano cuando va recorriendo su distancia o cuando va teniendo su trayectoria que nosotros conocemos como plano horizontal, debe de tener una inclinación. Una inclinación que es de 1 metro, o sea, 3 centímetros por cada metro. ¿Qué quiere decir? Que si de este punto recorre 1 metro, tiene que haber una decaída, descendencia de 3 centímetros por cada metro que recorre. Y normalmente por cada 3 metros o 4 metros, dependiendo lo que les indique el manual de la condensadora, se le tiene que poner una trampa hasta el tope.
En el caso de las unidades de 2 toneladas hacia abajo, ya no, ¿cómo les diré? Nomás debemos de alcanzar 10 metros. Y en las unidades de 3 a 5 toneladas debe de ser 20 metros, lógico, con sus debidas trampas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el refrigerante y el aceite no pueden moverse fácilmente cuando la máquina trabaja a bajas revoluciones. Y recuerden que estos equipos, para cuando nosotros certificamos que en verdad son ahorradores de energía, debemos de nosotros asegurar que el refrigerante y el aceite salgan del evaporador sin tanto problema. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas de operación del equipo y el equipo se va a forzar y en algunos casos no va a funcionar bien y lo que va a hacer es que o no va a enfriar bien o de plano va a consumir más energía que lo que consumían los equipos anteriores. Les recomiendo, porque esta es una presentación del equipo, no es una presentación de cómo hacer las tuberías, porque hay infinidad de procedimientos según el diseño o según lo que les indique el manual. Y por eso les recomiendo que en verdad hagan un procedimiento como lo que indicamos ahorita aquí, como una buena práctica, y cuiden mucho lo que son el regreso de aceite, porque si el aceite se queda en el evaporador, la máquina va a empezar a tener problemas en su operación. Y lo que va a hacer no va a controlar bien la temperatura de zona. Si bien vamos a hablar un poquito del compresor rotativo. El compresor rotativo tiene doble rotor, que quiere indicar que si nosotros lo vemos en esta parte, tiene como si fuera dos entradas de succión para la entrada de gas refrigerante y va a tener como dos rotores en donde va a estar comprimiendo el compresor. Básicamente es un equipo compresor rotativo. La mayoría de los equipos o la mayoría de las capacidades van a tener un compresor Mitsubishi. Y básicamente, si nosotros vemos la parte de la unidad del equipo, en la unidad condensadora, tenemos lo que es el compresor. De las unidades de 1 hasta 2 toneladas, vamos a tener lo que es el separador de gas o de líquido, de gas líquido, que lo único que hace es hacerle una trampa al refrigerante para forzarlo que nada más entre en forma de vapor a la entrada del compresor, porque estas unidades comprimen y succionan directo, no entran primero a enfriar el motor y después de enfriar el motor pasan directamente a la cámara de compresión. Aquí directamente pasan a la cámara de succión y de compresión y por eso básicamente sí necesitan un separador de gas líquido. Las unidades que tienen de 3 toneladas hasta 5 toneladas, aparte del separador que viene con el compresor, van a tener aparte otro separador por las distancias que alcanzan y las alturas que alcanzan de refrigerante. Si se fijan, tenemos dos opciones muy importantes, por lo cual la máquina puede trabajar a distancias más grandes, pero sí tenemos que tener cuidado con lo que es la instalación y la carga de refrigerante. El motor del condensador. Los motores del condensador son motores de lo que nosotros conocemos como motores sin escobillas y que son de señal directa o de voltaje de corriente directa, por lo cual las líneas que tiene el motor no son velocidades, son líneas de señal y son líneas de alimentación de voltaje, por lo cual estas líneas y estas señales son enviadas a la tarjeta principal. Esa tarjeta principal en las unidades de 2 toneladas hasta 1 tonelada tienen señales de recibido y si lo vemos nosotros, tenemos señales
de 5 volts de corriente directa. En algunos casos, como la válvula de 4 vías, son voltajes de 220. La válvula electrónica funciona con un voltaje de 12 volts de corriente directa. Aparte, nosotros tenemos terminales entre comunicaciones y conexiones con rectificadores de voltaje, que al rato lo voy a explicar un poco mejor. Pero lo que yo quiero decirles es que la tarjeta funciona con señales electrónicas y con voltaje. Aparte del voltaje alterno de 220 volts que le vamos a suministrar, la máquina trabaja la mayoría de los casos con un voltaje de corriente directa, ya sea en bajo voltaje o en alto voltaje. Básicamente, si nosotros viéramos una tarjeta electrónica, ella va a funcionar con voltajes de 5 a 15 volts. En algunos casos, la comunicación internamente de la tarjeta va a trabajar con 15 volts y el módulo va a empezar a trabajar, o el módulo de fuerza, el que le va a dar la capacidad de energía para trabajar con el compresor, va a funcionar con 310 volts. Todo esto es relativo, poco a poco lo voy a explicar cómo es que se ve, pero principalmente la tarjeta de una unidad condensadora es completamente electrónica. Ya no tenemos sistemas electromecánicos en esta parte, todo funciona con lo que nosotros lo conocemos conmutado. Las unidades de 4 y 5 toneladas, lógico, por ser una unidad más grande, tienen más virtudes, y una de esas virtudes es que tiene un display que nos puede indicar el estado de operación de la máquina y podemos ver la operación del equipo, y aparte tiene más sensores y protecciones que tienen como lectura de entrada y de señal. Básicamente esto es lo que principalmente es los componentes de las unidades y cuál sería el tipo de control que se manejaría, que es lo que nosotros conocemos como un sistema conmutado de operación. Las unidades interiores, vamos a hablar primero de la unidad cassette. La unidad cassette en la versión UMAX es de 3 velocidades, tiene un suministro de aire de 360 grados porque tiene 4 compuertas de inyección de aire, una en cada lado del cuadro de la unidad, una bomba de condensado que puede subir el agua hasta 1 metro, pero no confundan subir el agua 1 metro a tener un plano ascendente de diferencial de 1 metro. No, el agua sube 1 metro y de ahí descarga un tubo, y ese tubo se encarga de drenar el agua a su destino final. No que esta bombita descargue el agua hasta su destino final y que pueda subirla a 1 metro y irse por toda una tubería que mide 30 metros. No, es completamente muy importante estos casos, porque ha habido casos en donde esta máquina no funciona bien porque la usan para descargar el agua directamente y no ponen una tubería de drenaje que esa haga el drenaje y ella nomás manda el agua directamente a ese drenaje. Sensor de, sensor de presencia. Rearranque automático, ¿qué quiere decir? Que en la última posición en la que estaba funcionando es la que va a volver a ponerse al momento de que el equipo se energice o vuelva a regresar el suministro de energía. Puede tener una toma de aire fresco y control inalámbrico. Por stock, las máquinas vienen con control inalámbrico y no un control de pared. Normalmente las máquinas vienen en 2 piezas. Tienen lo que nosotros conocemos como paneles. Tenemos el panel decorativo estándar, que lo que no tiene es un sensor óptico de señal. Y el otro, que nosotros lo conocemos como ojo inteligente, básicamente ese sensor viene con estos modelos y lo que hace es que la máquina hace ciertas funciones de operación dependiendo la presencia o la detección de presencia o posición de la gente.
Básicamente sería una tarjeta muy parecida a esta de control y como yo les comento, vienen con control de señal en el cual nosotros podemos ver que podemos poner un control de pared que es opcional. Podemos ver dónde se alimenta la bomba del agua, las señales de la tapa. Estas conexiones que ustedes ven y las señales de las compuertas vienen en la panel o en la tapa y se conectan en la tarjeta porque vienen separadas. O sea, ustedes piden la unidad evaporadora y aparte piden el panel, dependiendo del tipo de panel que ustedes necesitan. El suministro de energía, recuerden que el suministro de energía y la comunicación va directamente en la unidad condensadora. Usted suministra la energía a la condensadora y de la condensadora se saca suministro de energía y comunicación a la unidad evaporadora. Ha habido casos que alimentan en diferente posición la unidad condensadora y la unidad evaporadora y nomás suben la línea de comunicación. Les quiero decir que en muchos casos falla mucho y en algunos casos no opera. Los sensores de temperatura de refrigerante y el sensor de temperatura de zona y la conexión para el ventilador que es electrónico y digital, el switch de nivel de charola y la opción de roncar. El fan and coil, o lo que nosotros conocemos como ducto oculto, porque lo conocen o así es como lo seleccionan en algunos manuales, pero nosotros lo conocemos como fan and coil. Su rango de capacidad, aquí les pido una disculpa, es de 1 tonelada hasta 5 toneladas. Tiene un motor de 3 velocidades y tiene capacidad de ajustar la presión estática hasta 4 pulgadas, hasta 0.4 pulgadas en unidades de 4 y 5 toneladas, retorno posterior o inferior, dependiendo el arreglo que ustedes hagan. Funcionan con stock, o sea, la máquina llega por default con un termostato de pared y también tiene opción para funciones inalámbricas, si ustedes no, un receptor inalámbrico, si ustedes no desean tener el control de pared. Otro punto muy importante, estamos manejando dos versiones de equipos y por eso podemos manejar los ajustes de presión estática en el fan and coil directamente en el termostato o en el control de zona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente es presionar juntos los dos botones de fan y de más temperatura sin soltar durante 5 segundos. Las máquinas les desplegará esto lo que aparece 0101 y vamos a ver, aquí es muy importante, señores. Las unidades con modelo 4MXD 6512 hasta el 24, que son hasta 2 toneladas, G1000 AA, se pueden configurar hasta este punto. Todas las que son de 3 toneladas hasta 5 toneladas AA se tienen que configurar quitando un conector de que está en el motor, uno blanco y poniendo uno rojo, para aumentarles más la capacidad de flujo de aire. Las unidades 4MXD 6536 hasta la de 60.000 G1000 BA, o sea, terminación BA, se puede manejar este ajuste. Las primeras que mencioné, perdón, pueden llegar hasta ajuste hasta 4. Normalmente las que tienen terminación AA de 2 toneladas hacia 1 tonelada, o sea, de 1 a 2, con terminación AA, se ajusta su presión
estática en el termostato presionando este procedimiento y podemos llegar hasta 4 y en algunos casos va a llegar a 10. Llegará a 10 y es más común que llegue con las de terminación BA. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, cuando ustedes estén ajustando el flujo de aire de su unidad evaporadora, pueden ajustarlo desde el termostato y pueden subirlo desde 1 hasta 4. Por default siempre va a venir en la mínimo ajuste para que no hagan ruido. ¿Ok? Espero que este punto lo vean porque sí es muy solicitado ver que en verdadmente a veces no sale el aire. Recuerden que estos equipos hay que seguir lo que indica el manual de la unidad evaporadora, o sea, el fan and coil, cuáles son las distancias de ductería máximas y cuáles son las bajadas máximas que puede tener el equipo. Básicamente, si ustedes ven la unidad, la tarjeta de la unidad evaporadora sería de esta forma. Perdón, me estoy equivocando. El punto de conexión para el control de pared es el CN22, no el CN22-1. La tarjeta de control y el suministro de energía y control del motor del ventilador. El suministro de energía, recuerden lo que yo les comenté, siempre debe de venir de la unidad condensadora. Para las opciones que ustedes no quieran el control de pared, se puede usar un receptor de señal en el cual se conectaría en esta parte, pero no pueden estar las dos cosas. O está el control de pared o está el receptor de señal. Físicamente así verían ustedes la tarjeta de la unidad, compacta con sus entradas, su configuración, porque puede ser para varios equipos en diferentes capacidades y es muy importante configurarla. Si ustedes se preguntan cuál es la configuración, en la tapita que cubre esta tarjeta o que da acceso a esta tarjeta, en la parte en donde tiene sus datos aparece la configuración y te dice cuál es la configuración que debe tener según su capacidad. Unidad piso-techo. Esta unidad es muy común que se use en lugares que vamos a decir, como rompedores de cortina en algunas ventanas, comúnmente les dicen así, porque estas unidades siempre la van a ver que está o abajo de una ventana o arriba de una ventana. ¿Qué quiere decir? Si está en su plano horizontal, o sea, en el techo, normalmente las van a ver muy común que las ponen cerca de la ventana. Y si la ven en el piso, también la van a ver muy común en la ventana. Y sobre todo ustedes lo ven muy común en las áreas de los hoteles. Es como una forma de que se conoce estos equipos y los usa mucho para eso, pero puede estar en cualquier otro lado, siempre y cuando, lógico, lo que indique el manual lo podamos manejar nosotros y que el manual les indique. Normalmente les va a decir el manual que puede estar en el piso, en el techo, en el piso a una altura de unos 30 o 40 centímetros máximo, yo creo, que para que no esté, cuando estén barriendo o limpiando, no absorba toda la basura del momento de estar limpiando. Y como nosotros conocemos, tiene un temporizador de función, tiene un rearranque automático y tiene una toma de aire fresco y funciona con un control inalámbrico. Como les dije, todas las unidades pueden funcionar con control de pared y todas pueden funcionar con un control inalámbrico. Ahorita poco a poco lo voy a ir explicando en la área de controles. Básicamente sería la configuración de esta tarjeta. Como les digo, aquí tiene el control de pared o cableado, que en algunos lo conocen como control que se tiene que cablear y control inalámbrico, el que es el control como nosotros lo conocemos, la opción de suministro de energía, el ventilador que es totalmente con voltaje de corriente directa, la conexión de la tarjeta del display
las opciones de swing, el control de pared, el DC Wire, que es una función, las conexiones de sensor de tubería de refrigerante y el sensor del cuarto. Controles. Vamos a hablar primero del control inalámbrico. El control inalámbrico, recuerden que es un control que nosotros conocemos como genérico. Este control que es genérico puede funcionar para lo que nosotros sabemos para toda la variedad de estos equipos, pero en algunos casos va a haber algunas funciones que el equipo que está controlando no las tiene. Y hay casos en donde dicen, como en el caso de que aquí indica 5 velocidades y los equipos nomás tienen 3 velocidades, o sea, no va a hacer que funcionen más velocidades. Simplemente las últimas velocidades se va a quedar en la última máxima que pueda y las demás se va a volver a repetir la misma velocidad. Y también las funciones que manejamos normales de enfriamiento, calefacción, deshumidificación y ventilación. Un temporizador de 0 a 24 horas, que quiere decir que nomás le vamos a poner un tiempo de operación. Como yo les digo, este control, si ustedes quisieran que todo a un Fanancoy funcionara con un control inalámbrico, se tendría que seleccionar este. El control de pared. El control de pared normalmente viene como stock o estándar para las unidades que son Fanancoy, pero eso no indica que no pueda funcionar para una unidad cassette o para una unidad piso-techo. También son compatibles. Como yo les digo, normalmente viene configurado para las funciones de una unidad evaporadora Fanancoy. Si nosotros la queremos como cassette, leyendo el manual hay unas opciones por la parte de atrás de sus D-switch en los cuales los vamos a tener que mover o reconfigurar para que la unidad pudiera controlar en un caso un Fanancoy, un cassette o un piso techo dependiendo de las funciones que tiene. Tiene algunos estados, como les digo, a ciertas opciones. O sea, el estado de filtro, siempre y cuando la unidad lo tenga, le va a marcar el estado de filtro. Bloqueo, o si no, el estado de filtro, cuando lo indique, va a ser por tiempo. ¿Qué va a decir? Sabes que la unidad tiene prendida 1000 horas, deben de checarle el filtro y te va a mandar una alarma o un warning de que mande la limpieza de filtros. Bloqueo cuando se utiliza un control central, que ahorita lo vamos a ver. Bloqueo para cuando lo quieren manipular los niños y muestra códigos de error. Básicamente, como la unidad Fanancoy no tiene en su tarjeta un display, los códigos de error que tenga esta unidad los va a mostrar en el display de la pantalla. ¿Cómo lo pueden hacer? Básicamente lo que tenemos que hacer es ver si aquí en esta parte aparece un triángulo que indica normalmente un warning o una advertencia o una información. Y lo que tenemos que hacer es presionar el botón de TEM de menos temperatura durante 5 segundos y nos va a desplegar en 2 números el código de error. ¿Qué quiere decir? Que si aquí aparece un código de error y aquí aparece 2 rayitas, ¿qué quiere decir? Tuvo un código de error que el cual ya se restableció la máquina, pero tuvo ese error y la máquina ya no tiene ningún código de error. De lo contrario, van a aparecer el mismo número, tanto en los números chiquitos como en los números grandes, y eso quiere decir que ese error está activo y la máquina está bloqueada por ese código de error. Control centralizado. El control centralizado es como si fuera un control, vamos a decir, de una automatización de edificios, pero en una versión más pequeña. ¿Qué podemos tener con este control? Podemos tener una programación de horario semanal. O sea, podemos decir el equipo que prenda y apague de acuerdo a los horarios en una semana. Puede controlar hasta 128 unidades interiores.
Monitorea y controla las unidades interiores en forma individual o en zona. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ponerle una zona, podemos activar zonas en el control y darle el ajuste y horario a una zona total. O podemos manejarlo individualmente. También el ajuste de temperatura, modo y velocidad y código los podemos ver desde el control central. ¿Qué quiere decir? La máquina este control nos va a indicar que una máquina que tenemos instalada en una área del control tiene un código de error, que también nos ayuda mucho a poder monitorear bien nuestros equipos. Nos dice el estado de los sensores y los valores de los sensores en las unidades interior y tenemos un receptor de señal externa para alarma contra incendios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una señal en donde si el equipo va a estar en un lugar comercial y el edificio les pide una señal de control para su panel de contraincendio, el control tiene esa opción. Y bloqueo de controles individuales. Nosotros podemos decidir qué controles vamos a dejar que controlen su temperatura y qué controles vamos a dejar que no controlen nada. ¿Qué quiere decir? Que ni prenderlo ni mover temperatura y en algunos casos y en otros los vamos a poder dejar que en verdaderamente ellos prendan y apaguen dependiendo del horario. Básicamente, este es un control que les ayuda mucho en los problemas que nosotros tenemos y podemos manejarlo más fácilmente con esto. ¿Qué quiere decir? Este es un control que puede alcanzar 128 unidades. Yo creo que hay proyectos en donde ustedes tienen 10 unidades y les piden que tenga un control de horarios y todo, y que no lo quieren enlazar a la red o que no lo quieren tener con un protocolo de entrada de Internet, porque estos no funcionan de esta manera. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes desean que este control, ustedes moverlo y revisarlo de manera remota, no se puede. Básicamente, este control es para estar como un automatizador o con nosotros nos hacemos como un controlador de edificios y de un protocolo cerrado, que quiere decir que no tiene entrada de una forma externa para tener un control por medio de Wi-Fi o por medio de otro sistema o otro controlador de edificios. Hablemos de solución de problemas. Cualquier duda o pregunta que tengan aquí de lo anterior, por favor apúntenlo para poder que en verdad no se les olvide al final. Básicamente es lo que yo les aconsejo porque ha habido casos que no se acuerdan de sus preguntas o tienen alguna duda y aquí vamos a hablar de algo totalmente diferente que son cómo solucionar los problemas en las unidades exteriores y en las unidades interiores. ¿Por qué? Porque básicamente a pesar de que lo conocemos como un solo producto, son diferentes. Vamos a decir, las condensadoras son autónomas y funcionan con un tipo de sistema de comunicación que es compatible con 3 unidades evaporadoras y aparte con todos los controles que habíamos comentado anteriormente. Primer paso de solución de problemas. Existe una herramienta por lo cual nos puede ayudar a diagnosticar estos equipos y no nomás el UMash. Podemos diagnosticar el multisplit de la generación nueva, el CIR 16 de la nueva generación. O sea, la generación, que se acuerdan la que yo les decía de diseño, porque la anterior del CIR 16 indicaba A1000 o A1 y otras letras. Las unidades CIR 16 de reciente modelo, o sea, las 4TXK 16, y nomás tenemos hasta 2 toneladas, E1P00 pueden usar esta herramienta. Esta herramienta no es una refacción. Este es un modelo, es un accesorio por el cual cuando terminen y deseen solicitar esta herramienta, por favor comuníquense con Elisa porque Elisa se las puede vender
y se pide como un accesorio y se pediría con este modelo de accesorio. Si ustedes llaman a tienda y les piden esta herramienta directa como accesorio, tienda les va a decir que no existe. Por eso es muy importante que se lo pidan a su distribuidor, o sea, en este caso Menconsa, que los puede ayudar, y más nuestra Elisa, que nos está ayudando a este curso. Básicamente, la unidad sirve como diagnóstico y para revisar el monitoreo. ¿Qué ayuda tiene esta unidad, esta herramienta? Pues una de las bondades que tiene es que nos dice los códigos de falla y nos dice el estado de operación de la unidad. Con los indicadores en el display y con la luz que se va a prender en cada posición que vemos aquí, nos va a indicar un valor. ¿Qué quiere decir? El valor que aparece en cada letra, que aquí les indica qué significa cada valor, nos va a aparecer y con eso nos va a ayudar a diagnosticar el equipo. Tenemos normalmente la lista de códigos y básicamente, ¿cuál es lo importante? Que la unidad, en lo que indica ese, nos va a decir el código de falla o el estado de operación. Que 000 indica que la unidad no tiene falla y que está operando muy bien. Otra bondad que tenemos con esta herramienta es que nos va a decir dónde está la falla de comunicación. Si nos da un código E7, nos va a decir que tiene falla en las conexiones o en el cable o en alguna otra parte, pero las tarjetas electrónicas no tienen problema. O el cable en verdad no sirve y la herramienta no detecta nada y por eso les dice que no hay una tarjeta dañada. El código E71 nos indica que la falla de comunicación estará en la unidad interior o que la tarjeta está dañada. El código E72 nos va a indicar que la falla de comunicación en la unidad exterior o en la tarjeta está dañada. Aparte de todos los demás códigos que son los que aparecen en la operación del equipo. Pero ¿qué pasa? Esta unidad nos sirve para monitoreo. Pero ¿cómo vamos a saber el monitoreo? Ok. Básicamente nosotros tenemos que saber que la máquina trabaja por temperatura. Aquí es muy importante esta parte. La máquina trabaja por temperatura y el compresor funciona en base a temperaturas, no porque la área del lugar en donde está enfriando está muy caliente y el compresor se va a ir al 100%, no. La máquina trabaja por temperatura y si esas temperaturas funcionan de acuerdo a los límites que estamos viendo aquí, la máquina va a ir subiendo su velocidad. Porque ese es uno de los casos que a veces les aparece que, oye, ¿por qué no? Yo la veo que no está enfriando y yo veo que el compresor pues trabaja muy ligero. Ok, pues vamos a ver los sensores que necesita esta máquina para funcionar. Necesita un sensor en la descarga, necesita un sensor en la succión, necesita un sensor en la área donde está el condensador, necesita un sensor donde está el evaporador, o sea, en el serpentín, y necesita un sensor en la área de temperatura exterior y por temperaturas, la máquina es por temperatura, nunca está midiendo presión, la máquina va a trabajar en miles de pascales en estas presiones. Vamos a poner un ejemplo con el tubo de descarga. La temperatura normal cuando la máquina está funcionando o que en verdad ya se cumplieron algunos de los otros parámetros que vamos a ver más adelante, va a estar tratando de controlar una temperatura de 85 a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Su meta de una operación normal del equipo sería 85 y 90 grados. ¿Qué quiere decir? Se va a ir al máximo a 115 siempre y cuando estos parámetros se cumplan como en el máximo o estén en este rango. ¿Qué quiere decir?
La máquina siempre va a tratar de controlar la temperatura de descarga del compresor entre 85 y 90 grados Fahrenheit. Y cuando la máquina necesite mayor enfriamiento, se va a ir a 115 grados. ¿Qué quiere decir? Que la máquina, al estar funcionando y todo lo demás que vamos a platicar un poco más adelante, está funcionando bien. La máquina va a tratar de controlar 115 grados Fahrenheit, centígrados, disculpen, 115 grados centígrados en su temperatura de descarga. Pero ¿qué pasa? Si la tubería de succión ya empieza a detectar que la temperatura empieza a bajar de 8 grados, la máquina automáticamente va a empezar a quitar su control de 115 grados y se va a ir de 85 a 90 porque ya es un indicativo de que la temperatura de regreso de succión ya está fría. Entonces ya no tienes que trabajar tanto, es lo que le está diciendo el control. Y por eso trata de controlar de 8 a 12. Si la unidad empieza a detectar que la temperatura empieza a reducirse a menos de 8 grados, inmediatamente empieza a reducir la velocidad del compresor porque está detectando que la temperatura de zona ya está llegando a su ajuste y ya necesita bajar la temperatura. Bajar la velocidad del compresor porque ya no necesita trabajar. Y básicamente lo que va a hacer la máquina es tratar de controlar la temperatura de succión entre 8 y 12 grados. La temperatura del condensador. Esa temperatura del condensador la va a tratar, o sea, va a tener un sensor en el serpentín del condensador y ese sensor va a tratar de controlar una temperatura de 48 a 52 grados y no va a permitir que suba más de 65 grados. Ese sería el ajuste que va a hacer. La temperatura media, la que está en el serpentín del evaporador. Una cosa es lo que está regresando y llegando a la condensadora, que es lo que está midiendo. O sea, tiene un sensor en el tubo de succión que está en la condensadora, pero también está checando el sensor que tiene la unidad evaporadora. Y el sensor que tiene la unidad evaporadora lo va a estar tratando de controlar de 7 a 9 grados. La temperatura de la salida de línea de líquido, o sea, ya ven que ustedes la línea de líquido sale fría, o sea, trabaja la unidad, hace la condensación desde la línea de líquido y hace su expansión desde la condensadora, trata de controlar la temperatura entre 5 a 10 grados. Básicamente este es el funcionamiento. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque cada punto que aparece aquí les va a andar dando los rangos de operación de la máquina según en el display. Entonces, si nosotros vemos el punto de conexión cada vez que va cambiando, así como aquí vamos a poner este ejemplo, que les dice, ¿sabes qué? Enciende el LED de TOPT, que es la tubería de refrigerante del condensador, y nos dice que está a 34 grados. ¿Qué quiere decir? Que la máquina, como está más baja, pues va a seguir acelerando un poco más el compresor y cuando esté en máximo trabajo o su operación, la va a tratar de mantener entre 48 y 52 grados. Y como máximo a plena carga, la va a tratar de mantener en 65, pero recuerden que muchos de estos parámetros se tienen que cumplir para que en verdad se ponga. Básicamente, cuando ustedes ven que los equipos no están acelerando o no están manejando un rango de operación más alto que pueden llegar hasta 140 Hz, puede ser que están limitándose o puede ser que se están protegiendo por alta temperatura de descarga o por baja temperatura de succión o por baja temperatura de línea del evaporador o por la línea de succión que está saliendo muy fría. Por eso aquí es muy importante que en verdad las unidades estén bien instaladas y las tuberías y la carga de refrigerantes sea la adecuada. ¿Cómo instalamos esta tarjeta? Normalmente no se conecta en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros si la conectamos nada más de un lado,
no va a funcionar esta herramienta. La herramienta va conectada en serie. ¿Qué quiere decir? La herramienta viene con un juego de cables y viene con una opción que dice outdoor y luego dice 1N, 2L y 3C. Igual en la parte de arriba que dice indoor 1, 2 y 3C. Vamos a poner el ejemplo que ustedes van a checar o van a poner esta herramienta en la unidad condensadora. La unidad condensadora, a pesar de que los cables salen de la unidad condensadora, los cables que vamos a quitar van camino a la evaporadora, por lo cual estos cables que vamos a quitar los vamos a conectar en la parte de la unidad que dice indoor. Y los cables que vienen en la herramienta los vamos a conectar en las terminales de la unidad condensadora. Si nosotros vamos a ir a la unidad evaporadora para poner nuestra herramienta, lo que tenemos que hacer es que los cables que estamos quitando, que vienen de la unidad condensadora a conectarse, los vamos a poner en la conexión que nosotros conocemos como outdoor, y los cables que vienen en la herramienta los vamos a conectar en la parte que dice indoor a la unidad evaporadora. Básicamente aquí lo que tenemos que jugar es cuáles son los cables de campo que vamos a conectar, y así sería como ponemos la herramienta, y cuando nosotros encendamos el equipo nos va a decir el código de error o nos va a dar los parámetros de operación que también nosotros no necesitamos, y así nos vamos a dar cuenta si estamos teniendo problemas de que el refrigerante está muy frío, de que la condensadora se está limitando. Vamos a tener varios detalles, pero con lo que nosotros necesitamos, que es ya conocer las temperaturas y cuáles son sus promedios de operación. Hablando de la herramienta, pues básicamente tenemos que hablar que la herramienta funciona en base a voltaje y a comunicación, por lo cual, si nosotros tenemos problemas con el voltaje y algunas otras cosas de suministro de energía, vamos a tener falsa información o la información que nos va a estar dando la herramienta, el display de la misma máquina, o sea, de la unidad evaporadora, y los códigos de error y otras cosas van a salir mal. Por lo cual es muy importante nosotros conocer cuáles son las cosas que nos afectan. Y vamos a hablar de lo que se llama o lo que conocemos como voltaje o voltaje parásito, o que en verdadmente el voltaje real que está usando la máquina. ¿Qué quiere decir? Si nosotros viéramos esta información por medio de un osciloscopio, veríamos esta onda senoidal indicándonos el voltaje, velocidad, bueno, hertz y voltaje, y también que es un voltaje alterno. Pero cuando nosotros vemos un voltaje parásito se representa en esta forma, una forma de una senoidal anormal, en donde nosotros, al momento de que vemos el voltaje parásito, un multímetro normal nos maneja los picos promedio más altos. Y lógico que ese voltaje parásito no es el voltaje real. El voltaje real no es lo que estamos midiendo aquí, sino el voltaje real es el que en verdaderamente la onda sinoidal está utilizando, que sería como esta forma. Todos estos picos que nosotros vemos, nosotros lo conocemos como voltaje parásito, que no nos sirve para nada. O sea, puedes decir, oye, es que yo tengo voltaje. Sí, tienes voltaje, pero el voltaje que tienes no es el adecuado. Tienes bastante voltaje parásito y por lo cual se genera demasiado calentamiento. Se genera demasiado sobrecalentamiento anormal del que no está tomado en cuenta en los equipos, y puede ser algún otro detalle por el cual la tarjeta no funcione bien o no nos dé valores reales. ¿Por qué es importante esto? Porque para mí sería no obligarlos a comprar un multímetro especial,
sino sí se los recomiendo porque como van avanzando las tecnologías y como van avanzando muchas cosas, este tipo de herramientas sí va a ser necesario para que puedan encontrar una causa raíz más verdadera en donde pueden tener un problema en estos equipos. Aquí lo importante es que normalmente todos los multímetros que son estándar siempre te van a dar una lectura de 1 segundo o 1 segundo y medio de atraso a la real. En ese segundo o segundo y medio hacen un promedio de los picos más grandes que hubo y te dan el promedio del voltaje. Por eso siempre te aparece un voltaje alto. Cuando nosotros estamos hablando de un multímetro True RMS, que lo único que es indicar, que ahorita más adelante hablamos, es indicarte cuál es su voltaje verdadero que está utilizando el equipo. Porque los dos voltajes existen. Uno es parásito y ese vamos a decir que está alto, pero no está usando todo ese voltaje. En realidad, como lo habíamos platicado, está usando un voltaje más bajo, que en este caso sería, ¿sabes qué? El voltaje parásito, tenemos un diferencial casi de, vamos a decir que de, de unos 17 volts de diferencia al voltaje, al voltaje que estamos midiendo. En realidad tú lo estás checando y te dice 255, 251, pero en realidad nomás está usando de esos 251, 234 y ese voltaje excedente lo está tratando de descargar entre la tarjeta, los transistores, el rectificador de picos que tiene la tarjeta y otras cosas y lo está descargando a tierra. Y ese voltaje, pues estamos saturando la tierra física con demasiado voltaje que ya no lo puede descargar y por eso vienen algunos problemas de información o datos que entregan los equipos por medio, porque funcionan con comunicación. Así de sencillo. Si ustedes quieren saber físicamente o de dónde sale la palabra RMS, es que básicamente, a pesar de que parezca una onda senoidal, en básicamente es como si nosotros estuviéramos viendo muchos cuadrados haciendo un círculo o haciendo una onda senoidal. Esta es la explicación de lo que hace y la fórmula que hace para que el multímetro pueda detectar el voltaje y darte una información mejor del voltaje real. Y básicamente esto lo damos como información para que tengamos entendido cómo funciona la tarjeta del convertidor. Si es decir que nosotros hablamos de que la máquina funciona con voltaje de corriente alterna, el compresor sigue siendo un motor trifásico, pero alterno. Pero lo que hace la tarjeta, recibe voltaje monofásico, 220. Lo rectifica. Al rectificarlo, lo convierte a voltaje de corriente directa más antológico. ¿Por qué? Porque tenemos que volverlo a cambiar a alterna. Pero ¿qué hace? Tenemos rectificadores y algunas otras cosas que purifican y eliminan cualquier interferencia o voltaje parásito y lo mandan a una tarjeta controladora que nosotros conocemos como módulo del compresor o IPM o otros nombres que le aparecen, pero lo que hace esta tarjeta es recibir el voltaje que le dieron ya rectificado y lo convierte otra vez en corriente alterna, pero a bajo voltaje y a baja frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar que le estamos energizando 220 volts a esta tarjeta y lo filtramos, lo rectificamos y aparte lo corregimos, el voltaje que está enviando esta tarjeta lo que hace es separar los positivos y negativos de la corriente directa y los empieza a alternar de una manera de hacerlo de corriente alterna, tratando de hacer una onda senoidal a baja frecuencia y a bajo voltaje, pero conmutado y controlado para poder controlar este compresor.
Este compresor, nosotros no podemos, vamos a decir, si yo les digo que el voltaje máximo o el voltaje de operación de este compresor es 200 volts, 60, vamos a decir, 200 volts trifásico, no quiere decir que si ustedes tienen una línea de entrada o una línea de suministro de 208 volts o 205 volts trifásica se la puedan conectar directo. No, lo quemarían inmediatamente. Aquí lo que siempre este motor o este compresor siempre tiene que trabajar con una tarjeta electrónica, que esa tarjeta electrónica se encarga de controlar el compresor y ella misma le va a suministrar el voltaje, que en algunos casos empieza desde 20 volts hasta 100, hasta 180 o 208 volts y en algunos casos empieza desde 40 volts hasta 190, hasta 205 volts de corriente directa, corriente alterna, pero conmutado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos una tarjeta que conmute ese voltaje y controle el motor. Por eso tengan mucho cuidado, no pongan estos compresores directos porque se dañarían. Todo, si ustedes ven este diagrama, es el diagrama básico para cualquier motor o equipo que funcione con sistema inverter. De este modo trabajaría, así funcionaría. Y como la máquina, también sus motores y la tarjeta y otras cosas funcionan con corriente directa, lógico que también tiene otro rectificador y otros accesorios para manejar estos voltajes que son el control, la alimentación del motor del condensador y otros puntos. Vamos a hablar el ejemplo de una tarjeta física de estas. Físicamente, esta es una tarjeta en la cual voy a andar explicando algunos detalles. Tenemos el suministro de energía. El suministro de energía, si ustedes ven, entra directamente a la tarjeta. Después, la unidad de la tarjeta, ya después de rectificar el voltaje y arreglar algunos otros puntos que estamos hablando, manda el voltaje rectificado y ya con comunicación o para recibir la comunicación a la unidad interna. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no mandamos el voltaje de suministro a la condensadora, pues el voltaje no se va a rectificar y ¿cómo se llama? Y limpiar y corregir. Y después nosotros, si se fijan, las salidas de alimentación para la unidad evaporadora vienen de la tarjeta de la condensadora. En algunos casos ustedes me van a decir, yo he visto un diagrama que hacen un puente. Ok, pero sigamos el diagrama como nos indica, porque la mayoría de los equipos tienen esta opción. ¿Ok? Ya que vimos que el voltaje de alimentación y en algunos casos vemos lo que es el voltaje de corriente directa, vamos a explicar un poco cómo se vería dentro de la tarjeta y cómo es que lo pueden rectificar y checar ustedes si en verdad el voltaje está funcionando bien. Primer caso, esta es una tarjeta de un ejemplo de unidades de 2 a 3 toneladas, en la cual, si nosotros vemos esta parte es donde están los rectificadores. Aquí nosotros metemos nuestro suministro de energía, pasa por los rectificadores y el suministro de energía de 220 monofásico pasa por lo menos la primera parte del rectificado. Después pasa a las otras tarjetas, a las otras áreas en donde el voltaje de suministro ya rectificado pasan a lo que nosotros llamamos a la tarjeta que va a separar los positivos y los negativos y por medio de los capacitores va a aumentar el voltaje. Después de aumentar el voltaje, la misma tarjeta, en este caso, porque es una sola única, le manda el suministro de energía al compresor, que nosotros lo conocemos como las letras U, W, bueno, V, U y W.
Y el voltaje, como yo les comenté en estos puntos, lo van a ver trifásico en corriente alterna, puede estar variando desde 40 hasta 180, normalmente ese es el común que se maneja. Y aparte, a pesar de que la máquina tiene varios LEDs, tiene un LED que les indica error. Por eso se debe de usar ese LED para poder verificar que en verdad si hay un código de error en la condensadora, checarlo con el código de LEDs. Quiero decir que los códigos que aparecen en los termostatos y en el display no son los mismos que son en la condensadora. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven un código que les dice LED de la máquina o el termostato, un código de error, y se van a la tabla de datos de la condensadora y ven los códigos, ese código de error no es el que deben de tomar. Ahí mismo, en la misma tapa les dice unidad exterior y unidad interna. Entonces, cuando ustedes sacan el código de su unidad interna, usen, vayan a la tabla y vean el código, pero de la unidad interna. ¿Ok? Vamos a hablar de verificar el voltaje. Primer paso, tenemos que verificar el suministro de energía de voltaje. ¿Cuánto suministro de energía nos da después del rectificado? Y cuando nosotros checamos que nos da un voltaje de 220 volts, lo multiplicamos por 1.4, nos va a dar lo más cercano a 310 volts o 308 volts. Lógico que hay una tolerancia de un 5%. Por eso muchas veces les va a aparecer 310, 308, 305. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que lo que le estamos suministrando lo está regenerando. Si no lo está regenerando o no lo está llegando a lo que aparece de tolerancia, podemos tener algún problema de desgaste de los componentes de la tarjeta o que en verdad el voltaje que estamos midiendo no es verdadero y puede ser problemas de la tarjeta electrónica o del suministro de energía. Cuando nosotros vemos las tarjetas electrónicas, como lo habíamos visto, existen LEDs que nos pueden ayudar. En las unidades, como yo les dije, de 1 a 3 toneladas van a tener un LED de error. En las unidades de 4 y 5 toneladas y todas las evaporadoras van a tener 2 LEDs de error. Normalmente los códigos, vamos a decir que aquí lo que hace es el LED 1 va a indicar lo que son las decenas, o sea, lo que parpadee lo multiplicamos por 10 y el LED 2 nos va a indicar lo que son las unidades y básicamente lo vamos a sumar. En algunos casos les van a pedir que en algunos casos para ver el código como aquí que aparece 43 le vamos a quitar 20. Normalmente en todas las tapas o donde ustedes vean que van a checar el código les va a decir que tomen el código quitándole 20. O sea, en el caso que aquí que diga 43 porque parpadea 4 veces el LED 1 y parpadea 3 veces el LED 2, el código sería 43. Le quitamos 20, el código real sería 23 y ese es el que veríamos en la tabla de datos de error de la unidad. Básicamente sería todo lo de este curso. Si tienen alguna duda o pregunta del equipo UMash, con mucho gusto, si puede Elisa abrir micrófonos o decirme las preguntas y yo contestaría cualquier duda o pregunta que tengan. Al ingeniero, muy bien, muchas gracias. Le comparto que hay dos, tres preguntas. De igual manera, quienes tengan las preguntas pueden irlas poniendo en el chat y en lo que respondemos las demás, pues ahí pueden irlas dejando para, digamos que para responder todas las dudas que haya. Muy bien, aquí va la primera. ¿Cada cuántos metros hay que poner una trampa? Ok.
Recuerden que estamos hablando de equipos con diferentes, ¿cómo se llama? Condiciones. La trampa normal es cada 10 pies, perdón, o sea, cada 3 metros es la normal, pero les recuerdo que por favor chequen el manual de la condensadora y el manual de la evaporadora. Vamos a decir, hay evaporadoras que internamente tienen su autotrampa y no necesitan salir con una trampa desde el inicio, sino poner una trampa a la distancia de 2 o 3 metros que les indique la condensadora o que les indique la evaporadora. Porque recuerden que estamos hablando de 3 tipos de unidades que puede manejar la evaporadora y vamos a hacernos la idea de que el estándar a veces no se aplica para ciertos modelos por el diseño de la condensadora y por el diseño de la evaporadora. Yo les digo que el estándar siempre debe ser a 3 metros. Deben de tener mucho cuidado con la trampa de salida de la evaporadora porque hay serpentines que tienen trampa. O sea, internamente tienen trampa y a veces te dice la misma máquina, sabes que tú sal y sube o baja. Y normalmente cuando te dicen que bajes, ahí sí te dicen que uses una trampa invertida. ¿Sabes qué? Primero subes un poco más arriba de lo que está el serpentín y luego bajas. Al bajar, pues ya aseguraste y como es baja, pues ya no se ponen trampas. Porque vamos a decir, si la condensadora está abajo y la evaporadora arriba, no se tienen que poner trampas cuando la trayectoria vertical de la unidad es más de 7 metros, 8 metros o 9 metros. No se deben de poner trampas. Si la trayectoria es, vamos a decir, evaporador abajo, condensador arriba, se recomienda revisar primero lo que les indica el manual y poner las trampas dependiendo de las distancias. Por eso es muy importante. ¿Por qué es importante la trampa? La trampa, vamos a decir que lo que hace es asegurar que el aceite no se quede en el evaporador. Yo sé que también lo necesita el compresor y que ha habido casos que el compresor a veces se daña por falta de aceite, pero yo puedo decirles que por falta de aceite, la mayoría de los equipos no se dañan. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el aceite se queda en el evaporador, hace mala transferencia de calor, baja la temperatura del refrigerante y al bajar la temperatura del refrigerante se hace como una relación de compresión muy alta entre la succión y la descarga y eso hace que se sobrecaliente demasiado el refrigerante y haga que el equipo se autoproteja o se dañe, pero porque el aceite se empieza a descomponer químicamente por las altas temperaturas. Es por eso que ahora las máquinas ya tienen un sensor o un switch de protección en la salida o en la temperatura de descarga de refrigerante, porque se trata de cuidar que el aceite no se, no se separe o no se descomponga químicamente y eso hace que se dañen los compresores y se dañe lo demás y que las piezas se vea que como que les falta fricción o que tienen oxidación o que tienen acidez. Las trampas, como les digo, normalmente se maneja con un plano descendiente y verificar en el manual si la evaporadora necesita una trampa a la salida o si no, no la necesita. Normalmente los equipos que tienen posición vertical y horizontal son los que necesitan trampa a la salida. Los equipos que nomás tienen una posición fija, esos no necesitan trampa en la salida, sino como va subiendo poniéndole trampas. Pero les repito, no podemos manejar reglas estándar porque este es uno de los problemas muy grandes que está pasando. Queremos manejar reglas estándar como presiones, queremos manejar cosas de que el flujo de aire sea fijo y recuerden que estamos cambiando con sistemas de flujo variable en el aire y también de temperatura variable en el condensador y en el evaporador y es muy importante revisar el manual de instalación, cuáles son las indicaciones de la tubería. Pero sí, el estándar son 3 metros, cada 3 metros poner una trampa, siempre y cuando sea ascendente.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Cuando hay una tarjeta con display y te marca un código de error o fallo, ¿en dónde podemos descargar esos datos para descifrar los códigos de error? Ok, vamos a decir que estamos hablando de cualquier equipo. Cuando estamos hablando de los equipos Yumash, si el código de error lo vistes en un termostato, en el manual del termostato te indica los códigos. En la tapa de conexiones, o sea, donde está la tapa que tú tienes que quitar para hacer las conexiones eléctricas, ahí aparecen los códigos. Este, Cuando tú lo estás revisando en el display de la evaporadora, el código de error también viene en el manual de la unidad evaporadora. Recuerden que la unidad evaporadora, a pesar de que es una unidad evaporadora, es una unidad diferente y trabaja con una comunicación, con un protocolo igual, pero sus códigos de error son diferentes. Yo sé que esto es muy difícil con UMash, pero sí hay que entender de dónde estamos viendo el código de error. Si nosotros estamos viendo el código de error en la unidad condensadora, ya sea por LEDs o las máquinas de 4 y 5 toneladas que tienen display, en la misma tapa de conexiones que uno quita para ver el acceso a la tarjeta, ahí aparece el código de errores. Aparece muy bien. O si no, le pueden mandar un correo a Elisa y yo a ella le mando un archivito en Excel sobre los códigos de error más comunes que aparecen y que no están en el listado para que se los mande por correo. Pero básicamente este es el procedimiento. Recuerden que como por eso hablé mucho de voltaje, voltaje parásito, conexiones y cuidado de algunas otras cosas, porque muchos códigos que les van a aparecer si tenemos problemas de voltaje o mal control de voltaje, el código va a ser un código que no les va a aparecer y que no va a ser, ¿cómo se llama? Fácilmente revisar porque va a decir, sabes que aquí me dice esto, pero la máquina hace diferente a lo que dice. Aquí dice que el compresor no debe de prender y sí está prendiendo el compresor. ¿Sí me explico? Y eso es porque en verdad tienen problemas muy grandes de voltaje o en verdad la máquina, como tiene unos D-switch o unos rotary switch, no están configurados bien. Paso primero, revisar voltaje, que el voltaje está bien. Segundo paso, que en verdad esté bien configurada la máquina. Y tercer paso, sí revisar el código ver cómo funciona la máquina y en base a eso podemos determinar. Pero sí, muy importante, código de error que se ve en la evaporadora, hay que revisarlo en la evaporadora. Código de error que se ve en la condensadora, hay que verlo con el manual o con la tabla de datos de la condensadora. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Me podría pasar la fórmula para hacer la carga extra del refrigerante? Ok. La fórmula para carga de refrigerante está en el manual. Recuerden que cada rato están cambiando las máquinas, no porque es uno de los detalles por los cuales no los pongo aquí, porque lo tomamos como algo fijo y no debe ser algo fijo ya. O sea, debemos de seguir las indicaciones del manual porque hacen diseños y hacen cambio del diseño dependiendo si cambian el compresor. Vamos a decir, si el compresor ya no es Mitsubishi, ponen otro tipo de compresor, hacen cambio de diseño de tubería y hacen cambio de refrigerante, pero fuera de eso, normalmente son de 25 a 30 gramos por metro. ¿Qué quiere decir? Si tú pones una máquina a 10 metros, 10 menos 7.5 que ya tiene la máquina precargado serían 2.5 metros. Esos 2.5 los multiplicas por los 30 gramos y no lo tomen, o sea, deben de revisar el manual. Esos 30 gramos los multiplicas y vamos a decir que vienen siendo 60, 75 gramos de refrigerante que le tienen que agregar. Recuerden mucho, señores. Recuerden que estas máquinas hacen la expansión en la condensadora, por lo cual si ustedes se alargan más de la distancia de la máxima permitida, mi consejo es que no la instalen, que la pongan a la distancia que debe ser mínimo y que tengan mucho cuidado con los dobleces de las tuberías. Por eso les puse un ejemplo que sale
o sube o se va derecho y entra a la máquina. O sea, no es que se vaya para acá, que le dé vuelta a un tubo y luego que suba 4 metros y luego de ahí que tenga que bajar escalonadamente o le tengo que dar vueltas a un tubo o unas piezas que están por allá y luego volver a subir. No se toma distancia máxima ahí porque cada vuelta le quita una fricción. Entonces se toma en cuenta que nomás sale o se va derecho y da la vuelta para entrar, o sale, sube y luego da la vuelta. Recuerden que las trampas se toma como algo normal. Y básicamente, como yo les digo, si ustedes se exceden de la distancia y la distancia máxima son 30 metros y fueron 35, cuando ustedes agreguen el refrigerante, no tomen la distancia mayor que instalaron. O sea, los 35 no los tomen. Tomen los 30 metros. O sea, sería 7.5 menos 30, lo multiplican y básicamente tienen que entender que la máquina va a tener algunos problemas cuando la máquina opere a máxima carga, pero ¿qué pasa si ustedes le ponen refrigerante de más? Le están reduciendo espacio al condensador para poder almacenar ese refrigerante y van a empezar a tener problemas de exceso de refrigerante y la máquina va a funcionar peor. Mucho ojo, señores, no pasarse de las distancias permitidas, tomar en cuenta la tubería, que recuerden que tiene que tener ciertos requerimientos y si se pasaron, no agregar refrigerante de más porque no les va a ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, siguiente pregunta. La válvula de expansión electrónica, ¿de cuántos pasos tiene de apertura y cómo se corrobora su buen funcionamiento? Ok. La válvula electrónica normalmente no se maneja por pasos porque se autoajusta. Básicamente, si ustedes cada vez que ven la máquina, la encienden, la máquina hace unos ruiditos, la condensadora. Lo que hace es verificar la válvula electrónica y verifica el compresor. Son los primeros pasos. Si ahí no te manda ninguna alarma, básicamente la tarjeta lo toma como que la válvula no tiene ningún problema electrónicamente. ¿Ok? Una de las revisiones que se recomienda con la válvula electrónica es usar vamos a decir, se fijan que la válvula es de 12 volts, puede llegar a funcionar con una pila de 9 volts y yo les recomiendo que usen un imán en algunos casos, porque lo que es revisarla electrónicamente en el manual de servicio aparece que hay que revisar las bobinas y en algunas bobinas nos va a dar entre 40, 50 o 70 ohms, en otra nos va a dar infinito, pero debemos de ver que todas sí nos den un valor de resistencia. Pero cuando es falla electrónica o que hay una bobina dañada, inmediatamente la tarjeta te lo va a decir. El problema que me está diciendo nuestro compañero es que tiene dudas de que la válvula no sella bien y ahí hay que verificar que en verdadmente se haga una prueba de encendido y por medio de un magneto o por medio de otra bobina, vamos a decir, la energizas en una de sus bobinas que te mande algo de resistencia, la energizas con voltaje de corriente directa y la empiezas a girar. A favor de las manecillas de reloj debe de cerrar. La empiezas a girar y se va a sentir donde se sienten los golpes donde ya topó. Y luego la empiezas a girar hacia afuera y vas a sentir en donde está subiendo y luego de repente empieza a brincar sola porque ya se detuvo. Entonces, aquí tristemente es mandarla a cerrar y volver a abrir las válvulas. Y si no sale refrigerante, cuando mandamos cerrar la válvula, o sea, cuando abrimos la línea de líquido y no se oye la salida de refrigerante, es que la válvula sí selló. Tristemente, estos sí son pasos como una técnica que se tiene que hacer. Y sí, tenemos que usar una bobina que no necesiten de otra máquina. Y recuerden muy bien, no quiten esas bobinas tanto la de la válvula, la válvula de 4 vías como la bobina de la válvula electrónica, energizado el equipo, porque pueden dañar esa válvula.
Al momento de ya no tener un núcleo para poder seguir magnetizando, se puede dañar esa tarjeta, se puede dañar esa bobina y si no estaba dañada, al momento de que la vuelvan a poner, se dañó. Entonces, mucho ojo con estos procedimientos. Recuerden que estos procedimientos deben de tomar mucha conciencia de conocer cómo funciona el equipo y en base a eso, seleccionar el método y tomen en cuenta todo procedimiento que tengan que mover D-switch, rotary switch, es con el equipo desenergizado, sin corriente. No mover esos rotary switch y D-switch con el equipo energizado porque puede ser que el equipo se confunda o de repente ya no funcione bien. Y lo de la válvula solenoide, como yo les digo, sería con control y les recomiendo mucho la herramienta de Train o la herramienta para UMash o el monitor para todos esos casos. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes monitorear si en verdad está funcionando bien la válvula. ¿Sabes qué? La válvula no controla, sigue mandando refrigerante frío. O sabes que el refrigerante no regresa bien y la única manera de poder verificar si el refrigerante está funcionando bien es detectar la temperatura de regreso de la succión y la temperatura de inyección del agua, del aire, diré, del refrigerante en la línea de líquido. Se tendrían que poner sensores y es un procedimiento algo lento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el voltaje mínimo que trabajan los equipos? Ok, como yo se los comenté, o sea, una cosa es que, o sea, el voltaje normal debe ser 220 en lo que es equipo inverter. Lógico, sí puede trabajar con un 10% menos, pero, y este es el pero, el equipo trabaja con voltaje 310, bueno, con voltaje de corriente directa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si esos 220 o 230 no no son lo suficiente para generar el voltaje mínimo que necesita la unidad, que ahí se los puse, bueno, que el voltaje son 290 a 350 volts en corriente directa, porque en este caso por eso pusimos un ejemplo de cómo medir el voltaje de corriente directa y cómo medir el voltaje de suministro y cuál es el voltaje que debe de tener, porque sí, o sea, normalmente el problema de estas cosas del voltaje es lo que genere la tarjeta. Podemos decir, oye, pues hay máquinas que yo he conocido que trabajan con 210, 212 o con 208, pero no llegan a tal vez acelerar mucho el compresor porque ya se les quitó el poder de poder generar más voltaje por el poco suministro. Pero aquí es una de las cosas que debemos de entender. Debemos de entender que el equipo funciona con corriente directa y el voltaje de suministro debemos de ver qué tan efectivo es. Porque yo te puedo decir, sabes que es un 10% de tolerancia. Y algunos me van a decir que han puesto a trabajar equipos y con voltajes de 230 no funcionan. Les mandan fallas de alto voltaje o de bajo voltaje y ahí sería ver si en verdadmente el voltaje que está generando es el verdadero. Porque vamos a decir, si tú tienes 208, te debería de estar generando, vamos a decir, arriba de 200, unos 290. O sea, normalmente les digo que multipliquen en lugar de 1,40 o 1,41. Y ese es el voltaje que te estaría, vamos a decir, debería de estarte generando 290 y tantos. Pero en realidad te está dando 350. Ese es un indicativo que la tarjeta está mal y un indicativo que hay algo en los componentes que se dañó y no va a poder trabajar porque es un voltaje muy alto. Vamos a poner el otro caso. Tiene 230, 220 y debería de tener 310, 312 o 315 volts. Y en realidad la tarjeta te está generando 215, 220 y no puede jalar la máquina con ese voltaje. Y tienes voltaje de suministro bien. Por eso es muy importante hacer el procedimiento que yo les digo
y tomar como verificación esto. La máquina, vamos a decir que no puede trabajar entre 286 en corriente directa y 350. La misma máquina debe regular ese voltaje, o sea, no debe permitir que el voltaje no baje de 286 o de 290 y que no suba más de 345. Ese es el deber de la máquina, para que no se asusten si tienen alto voltaje y ven que la máquina está trabajando con un voltaje más bajo de control, es porque lo está rectificando y lo está tratando de componer para que se mantenga en el rango que ella necesita. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, un momento. Ok, dice la pregunta. Tengo un cassette 4MXC6518A con un panel 4MXL2318B. Este panel es de LEDs. El control remoto no responde. ¿Cuál puede ser la razón? Eh, Perdón, pero ¿me puedes decir la capacidad? O sea, son después del 65, ¿qué dígitos son? 18A. Ok. La máquina de 18A, el panel, se equivoca mucho en la conexión. Hay una tarjeta grande y hay una tarjeta chiquitita que muy apenas se ve. El panel se conecta en la tarjetita chiquitita. Por eso cuando tú le picas los botones del panel sí funciona la máquina, pero cuando quieres usar el control remoto no funciona. Tienes que conectar la, la conexión del panel en la tarjetita chiquitita y nada más en las máquinas de 18, o sea, de 1,5 pasa eso. En las máquinas de 2 a 5 toneladas no pasa eso porque se conecta en un lugar muy fácil, pero esa tarjeta básicamente está escondida y sí te lo indica el manual, o sea, te lo indica en la tapa de conexiones que va en esa tarjetita chiquitita. ¿Ok? Nomás cambia la conexión del panel a donde yo te indico y va a funcionar el control remoto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tengo un problema. Ok, está. Ok. Tengo un problema con la condensadora Train 4XK6518G1000. Se quemó la tarjeta. Según el técnico, el potenciómetro no mandaba los volts correctos a la tarjeta. Tengo más de un año tratando de localizar la pieza para poder habilitar la condensadora. No me saben decir qué pieza es. Soy nueva con esas refacciones de tren. ¿Qué me puede recomendar? Mira, las refacciones de los equipos, como yo te digo, son dedicados a ese equipo. No entiendo por qué la gente de Serviparte no te puede asesorar. Esa tarjeta es muy común. Estos equipos ya tienen, pues yo creo que ya vamos para el cuarto año o estamos finalizando o vamos a mediados del cuarto año. Y estos casos de que la tarjeta no te la pueden encontrar o, o que no te la surten, no debería de estar pasando. Yo te recomiendo que trates así como ahorita, trata de manejar mejor con tu distribuidor, que él es el que te puede ayudar a apoyar. Por eso está haciendo estos cursos para poder apoyarte y ayudarte. Y cómprale las refacciones a tu distribuidor, porque es muy claro que la persona que te está dando soporte o ayuda por parte de Servipartes no te está apoyando como debe de ser. El número de parte de esa herramienta, de esa tarjeta del condensador es única. No hay nada que te pueda yo decir, ¿sabes qué? No pongas esa, pon otra. Lo siento, ahí sí. ¿Sabes qué? Lo que son unidades de una, de dos y de tres, hasta la de cuatro y de cinco, sus tarjetas son diferentes. Y sí, es pieza única y es refacción única. En el caso de que no conozcas el número de parte, te puede ayudar la gente de Meconza. Muy bien, es correcto. Al final ahorita les paso mis datos para cualquier duda más específica, pues ahora sí que los podemos atender con atención personalizada, como les comenté en un principio. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo podemos saber las compatibilidades de las generaciones de las condensadoras y evaporadores? Por ejemplo, tenemos condensadoras de 100 al y manejadoras G1000AA. Eh,
Vamos a decir que la secuencia de diseño debe de ser igual, o sea, no sé, la condensadora normalmente, vamos a decir, lo que es la evaporadora te va a decir con cuál condensadora es compatible. Normalmente la condensadora no, porque es compatible con tres modelos. Y para la versión mexicana o para la versión de este país o la versión que se vende en Latinoamérica. Pero hay que ver la secuencia de diseño. O sea, por eso se llama UMatch. Y lo que es SIR también es fijo. O sea, no podemos mezclar condensadoras. Vamos a decir una condensadora que la única que acepta una configuración es la cassette, que vamos a decir, tú tienes una de 1,5, le puedes poner una condensadora de 1 tonelada. Pero eso no indica que no vayas a tener algún detalle en la operación del equipo, pero sí se lo puedes poner. Lo único que le tienes que decir a la evaporadora es que es de 1 tonelada en los D-Switch. Y aquí en estos casos, la compatibilidad sí tiene que ver mucho con el catálogo y ver los modelos. O sea, normalmente, como yo les comento, los dígitos intermedios, si hay un dígito que cambia, entre los dígitos intermedios, antes del 1, puede haber un problema de compatibilidad. Si lo que cambian son los últimos dígitos, es muy seguro que la máquina sí sea compatible. Pero para todos estos casos, les sugiero que antes de tratar de hacer una compatibilidad, busquen a su asesor de Meconsa a sus asesores técnicos o a sus asesores de ventas y les digan ellos si en verdad puede ser compatible, porque los asesores de ventas tienen un sistema que al momento que seleccionan los equipos, inmediatamente les dicen que no son compatibles. Si me dicen a mí, yo les tengo que andar diciendo, pues checa el diseño, checa esto, checa lo otro. Y básicamente yo lo que yo recomiendo es que los dígitos principales, o sea, los dígitos primeros, deben de coincidir. Y si estamos hablando de equipos especiales como SIR 16 o SIR 23, ellos te van a decir cuál es su condensadora compatible y en la evaporadora te van a decir cuál es su condensadora y viceversa. En la condensadora te va a decir cuál es la evaporadora en los modelos o en la misma placa de datos del equipo. Si tú compras una condensadora de que son inverter y son SIR, o sea que no son UMatch, te va a decir cuál es su condensadora o su evaporadora compatible. En el caso de UMatch, si tú seleccionas la evaporadora, te va a decir cuál es su condensadora compatible. Y en la condensadora, pues no te va a decir nada porque, como te digo, es básicamente compatible con 3 evaporadoras. En el caso de UMash, si nos vamos a Multisplit, es compatible con 6 evaporadoras. Entonces, hay bastante variedad, pero sí, tienen que tomar mucho en cuenta los dígitos, sobre todo el dígito después de la capacidad del equipo. Si el dígito después de la capacidad del equipo no es igual, es una gran probabilidad de que la máquina no es compatible con el evaporador. Entonces, aquí recuerden que estos son equipos que funcionan con comunicación. Entonces, dependiendo el que haya diseñado el equipo, a pesar de que sean train, no hay una compatibilidad fija. O sea, no vamos a decir, tú no puedes usar evaporadoras del CIR 16 para ponerlas en el UMash, ni del CIR 23 para ponerlas en el UMash. Y viceversa, no puedes usar condensadoras de CIR 23 y CIR 16 para poner con manejadoras UMash. ¿Alguna otra pregunta? Y pues ya son todas las preguntas. Ya con esto hemos llegado al final de la sesión de hoy. En nombre de Oh, Concept y de todo nuestro equipo, quiero agradecerles profundamente por haberse unido a nosotros en este webinar sobre UMatch. Un agradecimiento muy especial al ingeniero Enrique Saldívar, pues por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros y también por su paciencia al responder pues todas las dudas que teníamos. Creo que aquí quedaron todas resueltas. Esperamos que ustedes también hayan encontrado este webinar valioso y que lo aprendido hoy les sirva para mejorar sus proyectos y servicios. Y pues
como les dije en un principio, no duden en contactarnos para cualquier consulta o necesidad que puedan tener. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos verlos en futuros eventos que aprovechando les comparto que tenemos un evento en puerta el 26 de septiembre, también impartido por el ingeniero. Ingeniero, no sé si gusta platicarnos un poquito del evento, perdón, de la plática. Sí, dejo de compartir esta presentación. Muy bien. Deme nomás unos. Y porque ya la siguiente semana. A Sí, ya ver, la siguiente semana vamos a hablar de lo que es el vacío en la siguiente semana. Son puntos muy importantes que veo yo que serían necesarios porque parte de lo que es una buena instalación también es el vacío. Y el vacío nos va a ayudar bastante a que podamos que nuestro trabajo quede muy bien y también nos va a ayudar. Déjense lo comparto, espérenme tantito. ok, sí. Es que la pantalla, listo. Básicamente, lo que vamos a hablar del vacío, vamos a hablar de lo que es la presión atmosférica, como una historia de cómo es que se obtiene el vacío, las presiones, los contaminantes, la presión manométrica, el uso del vacúometro o el medidor de vacío, la capacidad de la bomba, el problema que nos da la humedad en el sistema, cómo es que se quita la humedad en el sistema, el uso de la válvula gas balas, que es una valvulita que tienen la mayoría de las bombas de vacío, y los problemas o el tiempo que nos tarda al tener restricciones al estar haciendo vacío y un proceso de verificación de vacío. Esto es lo que tenemos pronosticado para el siguiente curso, que sería la siguiente semana, el viernes, ¿verdad? También sería. Sería el 26, que es jueves. Sí, sería el viernes 26. Los invito a que puedan estar presentes. Igual es un curso que lo que ayuda es darle importancia al vacío, porque ahí hablamos que es las posibles causas que hace que el vacío provoque un mal vacío o no poder hacer el vacío como debe de ser. Y básicamente es más como un recordatorio de unas buenas prácticas y buenos procedimientos. Así es. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por la invitación al siguiente curso. Ahora sí que ahorita les voy a mandar pues varias ligas, ¿no? Primero que nada la liga para sacar la constancia y también viene la liga que es para inscribirse en el curso del vacío. Ahora sí que me quedo con los participantes. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Ya nos vemos en el curso del 26 a seguir aquí con el aprendizaje. Ok, muchas gracias, Elisa. Usted, Hasta luego. muy bien. Aquí me quedo con ustedes, los participantes, y aquí van las ligas ya. Ya se saben la dinámica. Vamos a llenar el formulario de constancia de asistencia y automáticamente les va a llegar la constancia a su correo. Por favor, si pueden confirmarme de que esté todo bien. Aquí los leo en el chat. Al primerito que le llegue la constancia, que me avise, por favor, para asegurarnos que todo marcha bien. Y pues también pueden ver la primera liga, es la liga para el registro del curso vacío, el curso que nos platicó ahorita el ingeniero, que es la siguiente semana, jueves 26. Aquí va nuevamente las ligas.
Vamos, copié una pregunta de ustedes, una disculpa. Aquí van nuevamente las ligas. Muy bien, alguien que me confirme si le ha llegado la constancia, por favor. Ok, aquí veo que 30 personas ya lo llenaron. Ah, ok, aquí ya le llegó a David la constancia. ¿Todo bien? El nombre del curso, ¿todo bien, David? Nada más para asegurarnos. Ok, Gabriel ya también tiene su constancia. Y aquí ya me van apareciendo sus formularios llenos. Muy bien, excelente. Muchas gracias a los que ya sacaron la constancia. Nada más quedaría que se registren en el próximo curso del vacío y pues sería todo por hoy. Ahora sí que quedo pendiente de sus dudas aquí en el chat. Me voy a quedar unos 5 minutitos por cualquier duda que salga. Hola, ¿qué tal? César Valdés. Ok, sí, eso es normal. Ahora tiene que ir a su correo y va a tener su constancia de asistencia en su correo. Ok, aquí me hacen otra pregunta. Muy bien, me están pidiendo mi correo. Déjenme luego compartir las ligas y también mi correo. Que es el mismo correo desde el cual se ha estado enviando información. Ahí va. Es airestream@meconsa.com.mx, para servirles. Muy bien, aquí ya me ponen que ya está llegando. Ya veo que 130 personas ya sacaron su constancia. Entonces, pues ya estamos casi todos al parecer. Aquí veo todavía 175 personas conectadas. Igual los que ya sacaron la constancia y ya se registraron en el curso. Pues los invito